Sendas. Sendas de misericordia y verdad. Mi iglesia es una bendición. Diga conmigo, mi iglesia es una bendición. Mi iglesia es una bendición. Y de verdad, amados, que Dios, todas las cosas que nos da es para que sean de bendición. Y la iglesia, entre otras, es una bendición, algo que Dios nos ha regalado, algo que Dios nos ha dado para bendecirnos. Bendecir nuestras vidas, bendecir nuestras familias, bendecir nuestras finanzas, bendecir nuestras relaciones, bendecir todo, porque a través de la iglesia recibimos la palabra de Dios, a través de la Biblia, de la iglesia recibimos el poder del Espíritu Santo y a través de la iglesia recibimos todas las bendiciones de Dios para nuestra vida. Entonces, en la iglesia somos bendecidos. La iglesia es una bendición. Por eso el domingo se hablaba de esto y quiero continuar hablando acerca de eso, donde nosotros como iglesia, amados, que es una bendición, nuestra iglesia está comprometida con la salvación de las personas en Facatativá y sus alrededores. Necesitamos entender esto, iglesia, que si Dios nos ha puesto en este lugar es para que personas sean afectadas con el evangelio de Jesucristo. Si Dios nos ha puesto en esta ciudad es para que personas y familias conozcan las buenas noticias. Que a través de nuestra vida, amado Dios, la luz del evangelio resplandezca en ellos. Por eso, amados, como iglesia estamos comprometidos con la Gran Comisión. La Gran Comisión es lo que nos mueve. La Gran Comisión es la visión. Nuestra visión está bajo la Gran Comisión, de ver muchas personas en este lugar disfrutando la presencia de Dios, de ver muchas personas aquí en este lugar, amados, creciendo en la palabra de Dios, siendo edificadas con la palabra de Dios, para que las personas puedan vivir en los propósitos de Dios. Y nos identificamos y nos comprometemos con la Gran Comisión. Entonces, nuestra iglesia, amados, Sendas, es una bendición porque estamos comprometidos con la Gran Comisión. Porque estamos comprometidos en que personas sean salvas, en que personas también alcancen toda la bendición que usted y yo estamos gozando y disfrutando en este lugar. Amén. Vaya a Marcos capítulo 16, versículo 14 en adelante. Es uno de los lugares donde Jesús habló acerca de la Gran Comisión. Y es algo, iglesia, que nosotros no podemos olvidar nunca en esta tierra. Marcos 16. ¿Por qué? Porque, amados, vean, Marcos 16, Mateo 28, está en Lucas, en Juan, en Hechos, ¿sí? Está esto mismo. Jesús habló 5 ocasiones antes de partir al cielo, habló acerca de la Gran Comisión. Y la Gran Comisión, amados, en sí es lo que hace que nosotros aún permanezcamos en esta tierra. Ya somos salvos. ¿Cuántos son salvos? Amén. Pero aún permanecemos en esta tierra, ¿cierto? Hay algún propósito para permanecer en esta tierra, porque si el único propósito de Dios fuese salvarnos, pues ya estaríamos en el cielo. ¿Qué haríamos aquí más? Pero siendo salvos, seguimos aún en esta tierra con tantas dificultades, tantas situaciones complicadas que vivimos en esta tierra, pero aún continuamos allí, somos guardados y vemos el poder de Dios en nuestra vida, claro que sí, pero hay un propósito grande en nosotros por el cual aún permanecemos en esta tierra, y es para que alguien más conozca a Jesús. Porque hay mucha gente, amados, en esta ciudad que necesitan conocer las buenas noticias. ¿Y quiénes tienen las buenas noticias? Nosotros, ¿sí? No solamente Sendas, sino la iglesia del Señor en el mundo, en Colombia, en Faca, tiene las buenas noticias. Y nosotros ahora, amados, permanecemos en esta tierra para que las personas puedan conocer de Jesús, pero también puedan ver a Jesús. ¿Cómo lo van a ver? A través de nuestras vidas.
ver personas que puedan caminar en victoria en medio de situaciones complicadas, ver personas que puedan caminar en gozo en medio de las presiones de la vida, ver personas que puedan caminar en paz en medio de las angustias. Eso es un testimonio de que en ellos hay alguien que les ayuda, que se llama Jesucristo. Por lo tanto, amados, nosotros no solamente hablamos de Jesús, sino que mostramos a Jesús en nuestras vidas. Y eso es lo que habla la gran comisión, que nunca podemos olvidar mientras estemos aquí en la tierra. Vamos a leer estos versículos en Marcos capítulo 16, versículo 14. Vamos a leerlo hasta el 20 y vamos a estar diciendo algunas cosas al respecto de la gran comisión. Por eso, amados, nuestra iglesia es una bendición porque estamos comprometidos con la gran comisión. Amén. Dice versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos Jesús, estando ellos sentados. Habla de 11, ¿no? Ya no de 12, porque Judas ya ya aquí había muerto. Sí, claro que sí, claro que sí. Sí, no, Judas, la gran resurrección. Sí, ya Jesús aquí había resucitado. Sí, y antes de irse da la gran comisión. Sí, ya Judas no estaba. Por eso habla de 11 discípulos. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Ese mandamiento, ¿no? Y les dijo, id. ¿Sí? O sea, ¿cómo? Aquí vemos algo interesante que Jesús da, y está hablando acerca de un mandamiento de ir y ¿qué? Anunciar, hablar, predicar, ¿sí? ¿Qué? El evangelio. Hay algo, amados, que siempre nosotros debemos tener en cuenta, que la gente necesita oír de alguien. Son las buenas noticias, ¿sí? La gente necesita oír buenas noticias. El enfermo necesita oír buenas noticias, ¿sí? Que hay alguien que lo puede sanar. Ese hogar que está pasando por dificultades y problemas matrimoniales con los hijos necesita oír buenas noticias. Por eso la gran comisión, el mandato que Jesús nos da aquí ahora, por cuanto nosotros estamos en esta tierra y continuamos esa misión que Jesús empezó, es de dar ¿qué? Buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? El evangelio de Jesucristo, ¿sí? Estamos mostrándole a la gente a alguien que los puede ayudar, ¿sí? Alguien que los puede sanar, alguien que los puede ¿qué? Salvar, alguien que los puede perdonar, alguien que los puede consolar. Por eso dice id, ¿sí? Por todo el mundo. O sea, ellos debían de hacerlo yendo, es decir, mientras iban por todo el mundo, ¿sí? O sea, en el desarrollo de su vida cotidiana, o por causa de algún llamado específico. Alguien son evangelistas, pastores, otras personas, misioneros, son llamados específicamente a ir a lugares a predicar el evangelio. Pero este mandato nos es dado ¿qué? A todos aquellos que hemos creído en Jesús, que Marco lo dice más adelante. O sea, amados, que a medida que vamos por el mundo, ¿sí? Vamos hacia nuestros trabajos, vamos hacia las universidades, vamos en el transporte público, en el transporte, vamos a un lugar. Dice, id. Mientras vamos, nosotros siempre hemos de estar pensando en que hay alguien que necesita oír una buena noticia. Y no necesita usted ser un teólogo. Simplemente necesita decirle a alguien que Jesús es la respuesta para su vida. Jesús es la respuesta, ¿sí? Yendo, id. Mientras vamos, amados, a lugares, ahí vamos anunciando. Cuando la iglesia, allá en el capítulo 7, 8, ¿sí? 7, 6, 7, que hubo la muerte de Esteban, Hechos capítulo 6, 7,
Vemos que en el capítulo 8 dice que se presentó una persecución y los hermanos de Jerusalén, dice que salieron de Jerusalén e iban, ¿qué iban haciendo? Dice 8, anunciando, hablando, ¿qué? De Jesús. O sea, mientras ellos iban a otras ciudades, ¿sí? Ellos iban anunciando a Jesús. Mientras vamos a un lugar, mientras vamos en el transporte, mientras vamos a la tienda, mientras vamos ahí, hay alguien que necesita oír una buena noticia. Hay alguien que necesita oír que hay alguien que los ama a pesar de sus equivocaciones, a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados, a pesar de que se sientan que son indignos, a pesar que se sientan que no vale nada. Hay alguien que los ama por encima de todo eso. Gente necesita oír eso, iglesia. ¿Sí? El hombre fue creado, amados, ¿sí? Fue creado con la necesidad de Dios. ¿Sí? Y cuando se le da la buena noticia, amados, es algo que la gente necesita oír de Dios. Una buena ¿qué? Noticia. Entonces vemos, dice que versículo 16, el que creyere. Es necesario, amados, que las personas puedan creer. No solamente decir, ay, tan chévere, tan bonito, que es el evangelio, tan bueno. No, la persona necesita creer ¿en quién? En Jesús, para ver el poder de Jesús actuando en sus vidas. ¿Sí? Dice, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Mas el que no creyere será condenado. Versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sí? Habla de los que creen, para todos los que creen, no solamente para aquellos que han sido llamados a algo específico, no, sino para los que creen. ¿Cuántos han creído en Jesús? Es para ustedes. Dice, para los que creen, a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Dios, el Señor, nos va a ayudar. Y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén, ¿cierto? Muy bien. Entonces vemos aquí algo interesante, ¿cierto? Habla acerca de ese gran mandamiento. Habla acerca de algo que se ha llamado la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Es el mandamiento que Dios ha dado, o que Jesús nos ha dado a cada uno de los que hemos creído ¿en quién? En Jesús. No solamente fue para los discípulos del momento, sino para todos los que hemos creído. Dice, los que creyeren, dice ahí. Hemos creído en Jesús, tenemos un mandamiento, tenemos algo que Dios nos ha encomendado. Y si nos lo ha encomendado es porque confió en nosotros, que nosotros vamos a dar ese mensaje a otros. ¿Sí? Jesús tuvo confianza. Cuando usted encomienda algo importante a alguien, es porque usted confía en que esa persona lo va a hacer. ¿Sí? Y Jesús ha confiado en que nosotros vamos a darle las buenas noticias a alguien más. Usted está en este lugar, yo estoy en este lugar, porque alguien nos dio esa buena noticia. O alguien necesita también que oír esa buena noticia de parte nuestra. Amén. Entonces ese mandamiento, ¿sí? La gran comisión, amados, que habla Mateo, Marcos, todos los evangelios, es una muestra del corazón de Dios, que no quiere que ninguno perezca. ¿Sí? ¿Cuántos están orando por Colombia a las 7? Sigamos orando por Colombia, iglesia. Si usted no está orando por Colombia a las 7, hágalo. Ponga su alarma a las 7 y ore por Colombia. Necesitamos orar por Colombia. ¿Ven? Muy bien. La gran comisión es una muestra del corazón de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyere no se pierda. O sea, amado, la gran comisión es el corazón de Dios hacia la humanidad. La gran comisión, cuando Jesús nos manda de ir y darle las buenas noticias a alguien más, usted vea en ese mandamiento el corazón de Dios hacia esa persona que necesita de Jesús. No lo vea como un mandamiento gravoso. No lo vea como un mandamiento que toca hacerlo, no. Véalo, amados, como el corazón de Dios,
como Dios mismo amando a esa persona. A esa persona, amados, que está viviendo una vida que no es la que agrada a Dios, una vida con tantas situaciones, dificultades y problemas y cosas que de pronto a nosotros no nos gustan, pero Dios por encima de eso ama a esa persona. Y quiere que nosotros veamos el corazón de Dios en este mandamiento. Que veamos cuán grande es el amor de Dios para cada individuo, para cada persona en esta ciudad, en este país, en este mundo. ¿Sí? Que el corazón de Dios se manifiesta a través de la gran comisión. De buscar, amados, de que nadie perezca. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, iglesia. La voluntad de Dios es que todos puedan disfrutar de la salvación. La voluntad de Dios es que todos puedan disfrutar de las bendiciones de Dios en nuestra vida. La voluntad de Dios es que todos puedan disfrutar de salud abundante, de salud divina, que puedan disfrutar de la provisión de Dios, del cuidado de Dios, de la fortaleza de Dios, del bienestar. Es la voluntad de Dios, amado. Entonces, cuando vemos la gran comisión, tenemos que ver el corazón de Dios hacia la humanidad. Y nosotros nos identificamos con el corazón de Dios. Por lo tanto, no vemos al pecador como alguien que estamos condenando, juzgando, sino como alguien que amamos y vamos a darle algo que les va a ayudar a salir de esa situación. Eso es la gran comisión. ¿Qué pasó? La gran comisión, el corazón de Dios hacia la humanidad. La comisión de la gran comisión, amados, es la razón de ser de la iglesia. ¿Para qué existimos como iglesia? ¿Para qué existe la iglesia cristiana en la tierra? Si usted comienza a leer el libro de los Hechos, se dará cuenta que cuando nace el cristianismo, allá en el capítulo 2 de Hechos, cuando nace el cristianismo, allá el derramamiento del Espíritu Santo y el Hechos 2, y viene el poder de Dios, ahí comienzan a hacer el cristianismo. ¿Qué es después de ese tiempo de oración, de la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué es lo primero que sucede? Pedro se levanta y predica y 3,000 personas son salvas, sin contar las mujeres y los niños. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Acaba de nacer la iglesia en Hechos 2, ¿sí? Y en ese mismo Hechos 2, antes de que termine ese capítulo, ya hay 3,000 o más personas salvas. Entonces, ¿cuál es el propósito principal de la iglesia? La salvación de las personas. Sí, creemos en la bendición nuestra, creemos en la prosperidad, predicamos la salud, predicamos el bienestar, predicamos en que nosotros vivamos bendecidos en esta tierra, amén. Y es la voluntad de Dios, es el plan de Dios. Dios dice en Judas: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios. Pero el propósito primordial, principal, vital de la iglesia cristiana en la tierra es la salvación de personas. Es la razón de ser de la iglesia cristiana. Es la razón de ser de nosotros como cristianos, estar en esta tierra aún. Que alguien más cerca a nosotros pueda conocer la salvación, pueda conocer al Salvador, amados. Es la razón de nosotros como cristianos el estar aún en esta tierra. ¿Sí? Las cosas de este mundo, las cosas, situaciones, estamos en un mundo caído con tantas cosas. Ahí en medio de todo eso vemos el milagro, la provisión de Dios, vemos todo eso, amén, gloria a Dios. Pero no podemos desenfocarnos que la razón de ser de la iglesia cristiana en la tierra, la razón de ser de usted como cristiano en esta tierra es que alguien más conozca a Jesús. A través de nuestras palabras y a través de nuestra manera de vivir, ¿sí? Mostrando nosotros a Cristo, viviendo a Cristo en nosotros, amén. Entonces la gran comisión es la razón de ser de la iglesia y el plan de Dios para el mundo antes que Él regrese, amén. Ahora, cuando dio Jesús la gran comisión, versículo 14 dice: finalmente se apareció a los 11, estamos en Marcos 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto, ¿qué?
resucitado. O sea, esa gran comisión, ese gran mandamiento lo dio Jesús después de la resurrección, después de resucitar y antes de regresar al Padre cuando fue ascendido al cielo. Amén. Ahora, ¿dónde aparece la gran comisión en la Biblia? Bueno, la gran comisión prácticamente la encontramos aún en toda la Biblia de una manera implícita. Allí la encontramos, ¿sí? Cómo Dios, a través de toda la palabra de Dios, está interesado en que el hombre pueda vivir en el plan de Dios. Cómo Dios llamó a Abraham, cómo a través de la descendencia de Abraham Dios comienza a manifestar su bondad hacia los descendientes de Abraham, y vemos cómo Dios comienza a manifestar su gloria, su misericordia a través del pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel comienza a ver toda la bondad de Dios sobre sus vidas. Siempre el propósito fue ese, que el hombre pudiese vivir en esta tierra en la bendición para la cual él había sido creado. Entonces, vemos que prácticamente a través de toda la Biblia encontramos el deseo de Dios de que el hombre viva en el plan de bienestar de Dios, pero más específicamente la encontramos registrada en los 4 evangelios y en el libro de los Hechos. Allí encontramos en Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20, ¿sí? Y Hechos capítulo 1, ¿sí? Donde encontramos prácticamente de una manera más específica: id y predicad el evangelio, ¿sí? Por tanto, vayan y anuncien, vayan y den las buenas nuevas, las buenas noticias a todo el mundo. Amén. Ahora, ¿por qué creemos que la gran comisión debe ser importante para nosotros? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué debe ser tan importante para nuestra vida? Número 1, porque fue un mandato de Jesús. Y todo lo que Jesús dice es importante. Todo lo que Jesús dice es importante. Jesús ordenó, Jesús mandó, Jesús dio mandamientos a los hombres, dice ahí, ¿sí? Y por lo tanto, amados, cuando encontramos que es algo que Dios, que Jesús está ordenando, que Jesús está mandando, pues eso se vuelve importante, ¿sí? Se vuelve importante y lo que siempre decimos, ¿sí? Lo que es importante para Dios debe ser importante para nosotros. Y uno de los principales intereses, si no el principal interés de Dios, ¿sí?, por encima de muchas cosas, es la salvación de la gente. Es tan importante la salvación de las personas que Jesús mismo vino a dar su vida para que nosotros fuésemos salvos. Es tan importante, amados, que Dios mismo envió a su único hijo, para que muriera por nosotros. Él podía cumplir, era el único que cumplía todo lo que la ley exigía como sacrificio, ¿sí?, para ser ofrecido, para restaurar la relación, comunión del hombre con Dios. Y Jesús vino a cumplir, vino como sacrificio, ¿cierto?, para cumplir, tomar nuestro lugar y así nosotros poder ser salvos. Entonces, eso hace, amados, que la gran comisión sea muy importante. Importante para Dios porque envió a su único hijo. Importante para Jesús porque Él dio su propia vida. Y eso se torna importantísimo para nosotros, amados, porque no fue conseguida de otra manera. No fue conseguida de una manera fácil. Aunque la salvación es gratis, nosotros simplemente creemos y somos salvos, pero el precio que se pagó por esa salvación fue muy caro. Fue la vida del mismo Hijo de Dios. Amén. Entonces, fue un mandato de Jesús, lo cual hace, amados, que esa gran comisión se vuelva sumamente importante para nosotros. Un mandamiento al cual nosotros ahora debemos obedecer, ¿sí? Ahora, amados, el mensaje más importante para la iglesia es nosotros anunciar las buenas noticias, ¿sí? Es el mensaje, amados. Sendas es un mensaje que nosotros damos a los perdidos. Sendas es un mensaje, amados, que queremos dar
más que un lugar, es un mensaje que tenemos para el necesitado. Más que cualquier cosa, amados, es un mensaje que tenemos para el enfermo, para aquel que necesita, que no ve la solución, que no ve la salida a su vida. Hay un mensaje que tiene sendas, y es el mensaje de ¿qué? De Jesús como la respuesta, y Jesús como el Salvador, el sanador. Entonces, por lo tanto, amados, ese mensaje nos fue entregado para que nosotros lo demos a alguien más. Amén. Ahora, vemos que a través de cada evangelio se presenta, a través del mismo Pedro, a través del mismo Juan, Marcos, cada uno se presenta el evangelio, se presenta la gran comisión, y cada uno, amado, la presenta de una manera que nos muestra la importancia de eso. Siempre yo creo que todos hemos experimentado esa situación. Cuando nosotros vamos a salir a algún lugar, o bueno, se queda alguien en casa, se queda el hijo, se queda alguien, y nosotros tenemos que salir o ir a Bogotá y nos duramos todo el día, pero resulta que hay un recibo importante para pagar ese día, y si yo no alcanzo a pagarlo, ¿sí? Y le digo a Andreita, por favor págame ese recibo, y le repito 50,000 veces, no le olvide pagar ese recibo, ¿sí? Y voy a la esquina y ahora la llamo, no me devuelvo, la llamo, ¿sí? ¿Sí? No se le olvide pagar el recibo, ¿sí? Y voy a Bogotá y le escribo el mensaje, ¿ya pagó el recibo? No se le olvide pagar el recibo. Siempre algo importante lo repetimos muchas veces. Y Jesús está dando este mandamiento antes de ascender al cielo, antes de irse para estar allí a la diestra de su Padre. Y por eso es algo que lo repite, y es algo que nos muestra, amados, que es la última cosa prácticamente que le va a decir a los discípulos, y le dice, pero no se le olviden que ustedes tienen un mensaje muy importante para la gente, ¿sí? No se les olvide que ustedes tienen buenas noticias para aquellas personas, el necesitado, para aquella familia. Ustedes tienen, no se les olvide, ¿sí? Y Jesús repite eso antes de irse, amado, y eso nos muestra de que es sumamente importante el mensaje que nosotros tenemos para dar a alguien más. ¿Sí? Es de suma importancia. Fue lo último que Jesús pidió hacer, fue lo último que Jesús dijo a sus discípulos. Por lo tanto, amados, ese mensaje, amados, es un mensaje importante. Pero además de ser un mensaje importante, amados, es un mensaje poderoso. El evangelio, dijo Pablo, ¿sí? No me avergüenzo del evangelio, porque ¿es qué? Poder de Dios. O sea, amados, no es simplemente yo decirle a alguien, mira, Jesús puede salvarlo, Jesús puede sanarlo. En ese mensaje hay un poder de Dios para sanar, para salvar, para restaurar, para hacer milagros. Porque esa palabra, ese mensaje es que poderoso. Dice que es poder de Dios. Entonces, eso, amado, nos lleva a que no estamos dándole a las personas algo a ver si le funciona, ¿sí? Como las viejitas que nos dan a nosotros las fórmulas, échele ya el limoncito, pártalo en cruz y exprímalo, y eche el ajito y eche la cebolla cabezona la cebolla cabezona y eche y revuélvelo y tome. ¿Cuánto le funciona? ¿Sí? No, el mensaje es que si dice Jesús lo puede sanar, es porque Él tiene poder para sanarlo. Jesús lo puede restaurar, Jesús puede restaurar su familia, es porque Él tiene poder para hacerlo. O sea, el mensaje que damos, amados, es un mensaje de poder, ¿sí? Es un mensaje poderoso. Dice versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. O sea, ese mensaje tiene poder, amados, y desde luego ese mensaje, por causa del poder que tiene, provoca y da señales, manifestaciones. Y dice, en mi nombre. Aquí hay algo importante, que ese mensaje que damos no es un mensaje nuestro, es un mensaje de Jesús. Dice, en mi nombre, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, ¿sí?
O sea, no solo vamos con un mensaje, sino con señales, o sea, con manifestaciones del poder de Dios. Por eso, vea, mi amado, cuando usted vaya a tener oportunidades, ¿sí?, el favor de Dios le va a dar oportunidades de usted orar por personas enfermas. Seguramente usted va a tener oportunidades de personas que le van a decir: tengo enfermedad, estoy en esto, mi hijo está sufriendo eso, tengo aquella situación de enfermedad. Es una oportunidad para usted orar por esa persona. Dicen los que creen. ¿Usted cree? Usted puede orar. Pero cuando usted ore ese mensaje, usted lo está haciendo en el nombre ¿de quién? De Jesús. Cuando hablamos de la oración decíamos eso. Cuando oramos en el nombre de Jesús, es como si Jesús mismo hiciera esa oración, ¿sí? Entonces, cuando nosotros oramos por los enfermos en el nombre de Jesús, es como si Jesús estuviese ahí orando por ese enfermo, lo cual, amados, usted va a creer, usted cree de que esa oración que usted hace por el enfermo, que ahí es una oración ferviente, usted declara sanidad por las heridas de Jesús, es sano. Usted debe esperar ¿qué? Manifestaciones. ¿Qué manifestación? La sanidad. Porque ese mensaje, esa oración, esa declaración que tiene el poder de Jesús. Y usted recordará cuando Jesús levantó allá a los paralíticos. Usted recordará cuando Jesús oró por los que declaró sanidad sobre los ciegos, sobre los mudos. Hubo manifestaciones. Y Jesús nos manda la gran comisión, no solamente que le digamos a las personas: sí, Jesús sana. No, que usted ore por ellas en el nombre de Jesús. Que usted pueda orar y ver que a través, dice, y estas señales seguirán, ¿sí?, a los que creen en mi nombre. ¿Sí? En mi nombre, en el nombre de Jesús, porque a través del nombre de Jesús hay poder, amados. Al nombre de Jesús, dice Efesios, es toda rodilla se doblará. Es el nombre sobre todo nombre, hermano. Cuando usted ante un enfermo ora, cumpliendo la gran comisión, cumpliendo ese mandamiento a esa persona que está necesitada de una oración, y usted lo hace en el nombre de Jesús, amado, ahí está ¿qué? El poder de Dios obrando para traer una manifestación. ¿Cuál manifestación? La sanidad. Qué bueno es esto, amado, que nosotros podamos entender que Dios nos ha encargado algo tan chévere, digámoslo así, tan chévere, ¿sí? Que usted a través del nombre de Jesús puede orar por alguien, ¿sí? En cierta ocasión lo hemos hecho no muchas veces, pero lo hemos hecho, salir a las calles y uno iba orando por las calles y personas le decíamos: ¿quiere que oremos por usted? Y la mayoría dice: sí, sí. ¿Tiene algún problema? Yo me acuerdo oramos una persona que dice: tengo un dolor de cabeza que no me lo aguanto. Oramos por usted. Llevamos con mi esposa, oramos. ¿Qué pasó? No lo tengo, se desapareció. ¿Sí? Inmediatamente. Es el poder de Dios. Entonces, eso es chévere, que usted pueda orar por alguien no, sanidad, la manifestación. Dice: y estas señales seguirán. O sea, hay manifestaciones. Cuando nosotros cumplimos, hacemos la gran comisión. Y dentro de la gran comisión está que nosotros oremos por los enfermos. Dice ahí, señales, ¿sí? Seguirán. Servimos a un Dios poderoso. Delante del trono los ángeles dicen: santo, 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 el Dios todopoderoso, amado. El Dios que usted está presentando, el Dios Jesús, ese nombre que usted está tomando para orar es un nombre que poderoso, todopoderoso, que ninguna enfermedad puede resistir, ninguna enfermedad puede allí quedarse, porque es el nombre poderoso. Versículo 20 dice: y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. O sea, es la gran comisión, iglesia. Cuando nosotros podemos
dar esa buena noticia. Yo no, usted no necesita ser un teólogo. Simplemente, ¿sí? Hay alguien que puede sanarle. ¿Sí? ¿Quiere que ore por usted? Es sencillo. Y usted ora por esa persona en el nombre de Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? Que hay señales. O sea, la confirmación de esa oración vendrá con señales. ¿Cuáles señales? Que la persona es sana, que la persona recibe sanidad. ¿Sí? Entonces, esta señal dice, y salieron ellos. Y ellos saliendo, dice, salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor. No vamos solos, Dios nos va a ayudar, ahí está con nosotros, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. O sea, amados, al hablar, Dios confirma, lo hace con su poder. Él desea que prediquemos la palabra y además oremos por las necesidades de las personas. Y sabe que, amados, Él nos respalda. Hemos visto eso, amados, en muchas ocasiones. El respaldo de Dios. Saber, amados, que ahí está Dios con nosotros. Que es como si Jesús estuviese ahí orando. Es como si Jesús estuviese poniendo las manos sobre ese enfermo. No somos nosotros. Nosotros simplemente somos instrumentos. No recibimos la gloria. ¿Sí? La gloria es para Él. Pero vamos a encontrar, amados, un respaldo de Él. ¿Sí? Vamos a encontrar que si obedecemos esto, Dios nos respalda. Su poder está en nosotros. ¿Sí? Haga su parte, amados, de ir, dar ese evangelio, esas buenas noticias, de punto de poner las manos sobre ese enfermo, declarar la palabra. Haga su parte y Dios hará la suya, que es manifestar su poder. Que es manifestar, amados, dar esa manifestación de su gloria allí ante esa situación. No importa la que sea, amados, Dios va a obrar, Dios se va a manifestar, porque la voluntad de Dios, amados, es salvación, la voluntad de Dios es sanidad para las personas, la voluntad de Dios es restauración para familias, es la voluntad de Dios, y nosotros estamos viviendo y hacemos la voluntad de Dios. Dios nos va a respaldar, ¿sí? Dios nos va a respaldar, ¿cierto? Y ese poder, ese evangelio, amado, recordemos que es un evangelio de poder de Dios, ¿sí? Nada reemplaza el poder de Dios. Como dijo Pablo, lo repito otra vez, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué vamos a avergonzarnos de algo que va a ayudar a las personas? ¿Por qué nos vamos a avergonzar de algo que va a sacar a esa familia, ese problema, que va a ayudar a ese joven, que va a ayudar a ese niño, que va a ayudar a esa familia, que va a ayudar a esa persona que ha estado luchando con esa enfermedad? Dios mío, eso es algo que nosotros debemos de decir: gracias, Señor, por darme la oportunidad de poder ayudar a alguien en el nombre de Jesús. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Es poder de Dios. No es mi poder, es poder de Dios. Ese Dios que hizo los cielos y la tierra, ese Dios todopoderoso, amados, que abrió el mar rojo, ese Dios todopoderoso, amados, que hizo salir agua de la roca, ese Dios todopoderoso, amados, que alimentó a un pueblo allá en el desierto cayendo comida al cielo. ¿Sí? Es un Dios poderoso que hizo tantas obras poderosas. Ese es el mismo Dios que está con nosotros, respaldándonos con su poder. Por eso, amados, ninguna enfermedad es más poderosa que nuestro Dios. ¿Sí? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, lo que compartimos, amados, es un evangelio de poder. ¿Sí? De poder. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Sí? O sea, amado, Jesús quiere que vayamos con su poder. Es con su poder que nosotros vamos y damos buenas noticias.
Poder significa fuerza que empodera, específicamente poder que hace milagros. Ahí cuando habla de recibir poder, ese poder de Dios es algo, ¿cierto? Es un poder que hace milagros, ¿sí? Que hace milagros. Este verso se cumplió el día de Pentecostés al recibir el Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto? Y todos podemos predicar. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, amados, lo vamos a hacer mucho mejor. Vamos a ir confiando en ese poder de Dios en nuestra vida. Solo llenos con el poder de Dios podemos cumplir el propósito de Dios. ¿Sí? Solo llenos de Dios, solo llenos con su poder. Nosotros podemos, amados, saber que tenemos una noticia poderosa. Que no es una noticia que simplemente me dice, uy, chévere. No, es una noticia que provoca, ¿sí? Y hace señales, ¿sí? En mi vida. Cambia mi vida, transforma cosas, sana, trae restauración. Entonces es algo que tiene poder de Dios. Y solo llenos con ese poder podemos cumplir ese propósito de Dios. Para nosotros lo normal es creer que Dios es poderoso, ¿cierto? Para nosotros como hijos de Dios es saber, y lo normal, amados, es que Dios sana, ¿sí? Lo normal para nuestra vida es saber que Dios provee. Para nosotros lo normal es saber que Dios suple. Eso es. Y lo normal para nosotros es saber que cuando oramos por un enfermo, se salva. Los primeros se les van a morir, tranquilos. No se desanime. No, mentiras. A todos se nos han muerto los primeros. Señor, sánalo ya. Señor, yo sentí el poder de Dios. Al otro día, pastor, se murió. Bueno, se ve con el Señor. Más rápido lo mandamos. No. Usted hace su parte. No se afane, usted hace su parte. Y Dios hace la otra. ¿Sí? Entonces no se afane por lo demás, porque el poder no es el suyo, es el poder de Dios. Amén. Entonces, necesitamos el poder de Dios. Poder de la palabra al hablar de la obra de la cruz. Hay poder en la palabra. Pablo sabía que el evangelio es poder de Dios. ¿Sí? Vayamos rápidamente a 1 Corintios 1:18. Vamos a ir terminando con esto. 1 Corintios 1:18 dice. 1 Corintios 1:18. Ya lo que dice el apóstol Pablo. Porque la palabra de la cruz es necedad, lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos, ¿cuántos son salvos? O sea, para nosotros, la palabra de la cruz, o sea, la palabra de la redención, la palabra de salvación para la humanidad, para nosotros es ¿qué? Poder de Dios. O sea, amado, la palabra, ese evangelio, esa buena noticia, para nosotros es poder de Dios. Pablo entendía que había poder en el mensaje de la cruz. ¿Sí? Pablo entendía eso, que había poder de Dios cuando se habla el mensaje de la cruz. Y es lo que hablamos, mensaje de salvación. ¿Qué pasó en la cruz? Salvación, sanidad, ¿sí? Bendición, provisión, restauración. Ese es el mensaje de la cruz. Y ese mensaje, dice ahí Pablo, es poderoso, tiene poder de Dios. Amén. Entonces, amados, necesitamos simplemente hablar. Déjeme terminar con esto. Ahí en Corintios, 1 Corintios 2, el capítulo 2. Pablo aquí habla algo interesante, ¿sí? Porque antes de este capítulo, antes de que lo que sucede aquí, Pablo había estado, antes de ir aquí a Corintios, que Pablo está hablando en 1 Corintios 2, Pablo había estado en Atenas, ¿sí?
y usted lee cuando estuvo en Atenas, allá en Hechos, capítulo 17, 28, no lo busque, pero allá Pablo dice, porque en él vivimos, y cuando Pablo hablaba en Atenas, dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, dice, como algunos de vuestros propios poetas también lo ha dicho. O sea, cuando Pablo fue a Atenas, más que hablar la palabra de Dios, comenzó a hablar lo que los poetas decían, y no pasó nada en Atenas. Ustedes notarán que una de las ciudades que Pablo predicó el evangelio y que no estableció iglesia fue en Atenas. En Atenas no quedó iglesia de Pablo, ¿sí? Pero en Corinto sí. Y en Corinto Pablo cambió. Y en Corinto, 1 Corintios 2, vea lo que dice Pablo. ¿Sí? Es interesante ver cuando se habla de pronto con la filosofía humana, puede ser muy bonita, y Pablo habla de los poetas, dicen esto y muy chévere, elocuente, pero no salvó a nadie. Eso no salvó a nadie. Allá no se estableció iglesia. Pero dice 1 Corintios 2, cuando fue a Corintio, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ¿sí? Lo que hizo en Atenas, allá hablando el poeta y toda la cosa, y lo que decían los grandes filósofos y toda la vida, nadie se salvó, ¿sí? Entonces cuando Pablo vaya a Corinto dice, no, yo no voy a venir aquí a mostrar porque Pablo era un hombre muy ilustrado, ¿sí? Pero Pablo dice, yo no voy a ir con excelencia de sabiduría humana aquí a darle de poeta y cosas, porque eso no salva. ¿Qué dice versículo 2? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y esa demostración, más que cosas, fue salvación de las personas, ¿sí? Y dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? El evangelio. ¿Qué predicó Pablo en Corinto? El evangelio, ¿sí? Y habla que ese evangelio tenía poder de Dios. Y allí en Corinto sí se estableció una iglesia de Pablo, porque las personas se salvaron. ¿Por qué se salvaron? Porque Pablo predicó el evangelio del poder de Dios. Y cuando hablamos de ese evangelio del poder de Dios, las personas se salvan, las personas se sanan. Amén. Entonces, es eso la gran comisión. Sencillamente, amados, es decirle a la gente lo que Jesús hizo en la cruz por ellos. Y eso es poderoso. Lo salva, lo sana, lo restaura, porque es poderoso, porque tiene poder de Dios, porque hay cosas sobrenaturales que comienzan a suceder, amados, porque a través de ese mensaje hay poder de Dios. Amén. Entonces, qué bendición, iglesia, que nosotros podamos ayudar a las personas dándoles algo más grande que ellos, que es el poder de Dios. No es una palabra allí para tratar de que ayudarlos un poco, no, es para que sus vidas puedan disfrutar y ver el poder de Dios en ellos. Amén. Entonces, el poder de Dios, dice Pablo, ¿sí? Él se enfocó en la obra de Cristo. A veces tratamos de convencer con filosofía y no vemos resultados. Debemos confiar en la palabra de Dios, ¿sí? Pablo dijo a los corintios, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Le dijo Pablo a los de Corintios. Entonces debemos enfocarnos en hablar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Amén. Vamos a estar en pie, iglesia. Entonces, mi iglesia es una bendición porque está comprometida con la gran comisión. Sendas es una bendición porque estamos comprometidos, amados, por la salvación de otras personas. Comienza a orar por esas personas, ¿sí? Comienza a orar por personas que usted ve que necesitan de Jesús, ¿sí? Y habrá la oportunidad en que usted va a decirle, estoy orando por usted. O habrá la oportunidad en que ellos le van a decir, ¿será que usted puede orar por mí? O habrá la oportunidad en que usted puede decirle, ¿puedo orar por usted? Esté orando por ellos. Ahí empezamos, amados, a tener compasión por ellos, cuando empezamos a orar por ellos. Es una bendición, amados, ¿sí? Por eso Senda es una bendición, amados,
porque no estamos aquí celebrando nosotros nuestra felicidad y nuestra bendición, sino que estamos pensando en otros que necesitan esta bendición, que necesitan conocer de Jesús. Que igual que muchos, amados, estaban en muchas situaciones y a alguien les digo, no, Jesús, y hoy pueden disfrutar de las bendiciones de Dios. Entonces, alguien más necesita de eso. Y tenemos el privilegio que Dios nos ha encomendado esta comisión para nosotros anunciar una buena noticia.